es Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Como es costumbre, de lunes a viernes tenemos 3 temas que son noticia. Los revisamos en titulares, desarrollaremos en la próxima hora. Es Noticia Colombia. Una detención ilegal en un carro particular tras una protesta pacífica. El accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía en 20 días de movilización social parece sacado de las dictaduras del Cono Sur. La diferencia ahora son los celulares y las redes sociales, un asunto que analizamos. Segundo tema que es noticia, ahí en titulares, Chile. En una tensa jornada en el Senado ya hay una decisión. El exministro de Interior, Andrés Chadwick, es acusado de violación sistemática de los derechos humanos. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué significa esta votación para el establishment político? ¿Por qué contra Chadwick? ¿Qué pasa con el presidente Piñera si la represión continúa? Un asunto que analizamos. Tercer tema que es noticia en titulares, Bolivia. Gobierno de facto advierte que en la región del Chapare podría no haber elecciones por falta de democracia. Recordemos que en esta región se encuentra una de las más poderosas organizaciones indígenas y sociales del país. Veremos entonces qué hay detrás de este anuncio, de esta advertencia del ministro de Gobierno de facto. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, las manifestaciones de la víspera dejan un registro de imágenes que ponen en alerta y que preocupan a toda la nación. 2 casos con el mismo modo de operar irregular por parte de la fuerza pública en la detención o secuestro que le llaman a algunas personas. Aquí tenemos los detalles. Todo inició con una concentración estudiantil en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia para exigir al gobierno reivindicaciones al sector, que incluyen el respeto a los acuerdos firmados el pasado año y mayor presupuesto para las instituciones. Como una actividad casi de costumbre, la manifestación fue reprimida por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios. El hecho más alarmante se generó en horas de la noche, cuando agentes de la policía retuvieron de manera irregular a 2 jóvenes que participaban en la concentración. El primer caso fue registrado en video y difundido en redes sociales en el momento en que agentes de la policía subieron a la fuerza a una joven a un vehículo que no tenía ninguna identificación oficial. La joven fue dejada en libertad cuadras más adelante, gracias a la persecución emprendida por los testigos del hecho. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dale, tranquila. Tranquila. Tranquila, que yo voy detrás tuyo. Tranquila. Tranquila, yo voy detrás tuyo. Papi, pero ¿cómo la van a echar así? ¿Cómo la van a echar así? Ahí lo voy grabando, socio. Ahí lo voy grabando. ¿Cómo la van a echar así? Otro caso fue registrado en video que muestra cómo varios miembros del SMAT y de la Policía Nacional suben a un joven a un vehículo particular. La persona que publicó el audiovisual identificó al individuo como Elton Nicolás Sanabria Osorio. Aún se desconoce a dónde habría sido llevada la joven de no ser rescatada, en tanto la segunda persona fue trasladado a una estación de policía. El comandante de la Policía de Bogotá, Huber Penilla, justificó la detención de ambas personas por participar en un bloqueo de la vía pública. El comandante asegura que los vehículos en que fueron trasladados son propiedad de la policía, en tanto no había disponibilidad de patrullas. Son funcionarios de la Policía Nacional que casualmente iban pasando por el lugar y prestaron la colaboración que les corresponde a esos funcionarios del SMAC, llevando a esta persona hasta una unidad policial más cercana para hacer el procedimiento correspondiente. Tal vez hubo, digámoslo así, una omisión en terminar el procedimiento como correspondía, porque ante el reclamo de la ciudadanía, ellos sintieron temor, es lo que han manifestado. El comandante rechazó los cuestionamientos a los procedimientos de la policía. Aunque las autoridades aseguran que se trató de una actuación legal,
Sigue la duda del por qué no se culminó el procedimiento y los uniformados escapan en el momento en que los ciudadanos los confrontan. Y otros hechos irregulares reflejados en los videos, ni el presidente Iván Duque se ha pronunciado al respecto. Mientras, la preocupación incrementa en los hogares colombianos, en un hecho que trae a la memoria las escalofriantes desapariciones que distinguieron a las dictaduras de los años 70 y 80. El desmonte de ese mismo SMAT, que ya se cobró la vida de Dylan Cruz, es un pedido que se escucha cada vez con más fuerza en las calles. De hecho, el desmonte del SMAT es una de las 13 exigencias que hacen movimientos sociales al gobierno del presidente Duque. De esto y más hablamos con Hernán Tovar desde Bogotá. Hernán, buenas noches. Hoy veíamos, entre otras cosas, que se suman nuevos sectores, como por ejemplo los recicladores en Colombia, muy golpeados por políticas desde el gobierno del expresidente Uribe. ¿Cómo te va? Tatiana, muy buenas noches. Sí, efectivamente hoy un sector que no se había sumado a estas marchas fue el sector de los recicladores, que exigen que el gobierno plantee unas políticas laborales y salariales de mejor capacidad para ellos. Exigen que no se privatice las empresas que se encargan del reciclaje, porque quedarían por lo menos o alrededor de 50 familias sin llevar el sustento a sus casas. Y con relación a lo del desmonte del SMAT, organizaciones de derechos humanos ya venían denunciando la excesiva fuerza y la desmedida fuerza que ha implementado este escuadrón móvil antidisturbios contra los manifestantes en los 20 días que llevamos de marchas aquí en Colombia. El día de ayer fuimos testigos de que organizaciones de abogados de derechos humanos interpusieron una demanda para que fuese investigado el alcalde de Bogotá y el comandante de la policía en Bogotá en relación a esos excesos y las órdenes de quién se está derogando las órdenes para que el SMAT actúe de esta forma. El día de ayer, como ustedes muy bien lo referenciaban, causó mucha crítica y polémica la forma en que actuó el SMAT, una forma irregular. Algunos abogados de derechos humanos aducen que esto hubiera podido tratarse de una desaparición forzada. Por eso, varias organizaciones han interpuesto demandas contra este escuadrón móvil antidisturbios para que se investigue de forma clara y precisa cuáles son las irregularidades a las que está acarreando este escuadrón móvil antidisturbios de la policía en las calles de Bogotá, sobre todo en manifestaciones que son pacíficas y que el SMAT, y lo hemos visto en las diferentes marchas, el SMAT llega a confrontar a los manifestantes y eso provoca una cantidad de desórdenes y a la final son los escuadrones o los policías los que en el puente de la 45 con 30, allí queda la Universidad Nacional. Lo que estaban haciendo los estudiantes era cruzarse a la carrera 30, una de las principales de esta ciudad, bloqueaban un rato, volvían a la universidad, volvían y bloqueaban, actos intermitentes. Esto pareciera que la orden fuera que no se permitiera bloquear. Inclusive el alcalde en otras oportunidades ha dicho que no permite las acciones de hecho. Por esto reacciona o acciona el SMAT con sus elementos de disuasión. Y esto fue lo que pasó ayer. Los estudiantes en este, digamos, accionar de bloquear la calle, volver a la universidad, de un momento a otro el SMAT arremete contra los estudiantes de forma inexplicable, porque la manifestación se estaba dando de forma muy pacífica. Y esto ha pasado en otras partes del país, inclusive, Tatiana, y esta es la forma de actuar del SMAT. Tú lo nombrabas ahorita en la reseña que hacías, y es que el SMAT en otras situaciones, inclusive ellos mismos, accionan las bombas aturdidoras, y esto se ha conocido a través de las redes sociales muy importantes para las denuncias. Ellos mismos accionan sus elementos aturdidores para dispersar a la manifestación que de forma pacífica se ha estado manifestando, Tatiana. Como la jornada anterior, una protesta pacífica de estudiantes exigiendo presupuesto para la universidad pública, y así termina. Vamos a analizarlo. Hernán, gracias. Buenas noches. Para el análisis nos acompaña Reinaldo Villalba. Él es abogado, experto en materia de derechos humanos, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctor Villalba, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches para ustedes y para su gran y amplia audiencia. Muchas gracias. ¿Cuál es su apreciación de la reacción del comandante de policía de Bogotá diciendo que no entiende por qué tanto alboroto si todo estuvo bien, que eran unos carros de la policía, que la chica iba a ser llevada a la estación más cercana de la policía, que entre otras cosas era un procedimiento en el que los policías que pasaban por allí, por esta avenida del centro de Bogotá, lo que estaban haciendo era ayudando? Vergonzosa la intervención del comandante de la policía. Absurda su explicación. Y creo que eso lo hace responsable de los desmanes que viene cometiendo el ESMAD, porque las autoridades, los comandantes, los superiores, tanto de orden policial como el propio presidente de la República, vienen asumiendo una actitud que se debe interpretar como de respaldo frente a la brutalidad que ha venido demostrando la fuerza policial y más concretamente el escuadrón antimotines, que en Colombia se llama ESMAD. En este caso concreto que usted me pregunta, no hay ninguna explicación razonable para que personas sean detenidas y subidas a vehículos sin ningún distintivo oficial. Eso acarrea un enorme riesgo y peligro para la integridad de las personas que pueden ser torturadas, que además en estos paros se han dado casos de tortura, que pueden, y lo más grave, ser desaparecidas. En mi larga experiencia como abogado defensor de derechos humanos y apoderando en varias oportunidades casos de desaparición forzada, en Colombia ha habido como una práctica que varios de los casos o muchos de los casos de desaparición forzada están antecedidos por una detención donde precisamente se utilizan vehículos sin ninguna identificación oficial. El comandante de la policía está alegando que el vehículo era de la policía. De ser así, en todo caso, eso no hace legal la detención, sigue siendo una detención ilegal porque la ciudadanía tiene que saber en qué vehículo se llevan a las personas detenidas y obviamente si no tienen ningún distintivo oficial, pues la integridad de esta persona corre riesgo y repito, en el pasado prácticas similares han conducido a casos de desaparición forzada. Villalba, si algo queda para entender de esta situación y tratar de encontrar, no diríamos algo positivo, pero algo que permita mirar hacia adelante sobre el accionar del ESMAD, es que pudo identificar, producto de los celulares, producto del video y de las redes sociales que circuló rápidamente en Bogotá, cómo sigue actuando entonces este escuadrón móvil antidisturbios, al servicio de quién da las órdenes, por qué siguen actuando de esta manera. Resulta entonces que hay unos carros de la policía que no tienen ningún distintivo para hacer detenciones. Sí, es extremadamente grave y pues que no se frene este comportamiento y estas prácticas del ESMAD, pues yo se lo atribuyo directamente la responsabilidad a quienes tienen mando sobre ellos y concretamente, especialmente a los superiores, el comandante de la Policía de Bogotá, el comandante de la Policía a nivel nacional y por supuesto al presidente de la República, que no han condenado públicamente estas prácticas de violaciones de derechos humanos y por el contrario han tomado comportamientos y conductas como el discurso del comandante que venimos hablando, que lo que hacen es justificar esos comportamientos y en últimas eso lo que determina es la repetición de los hechos. Usted me dice por qué se repiten porque las autoridades que están obligadas a hacer el control de estos cuerpos no lo hacen, sino que al contrario están justificando esos comportamientos y eso lo que hace es estimular la repetición de esos hechos. Mientras escuchamos sus reflexiones, de nuevo el llamado angustiante de esta jovencita diciendo que la iban a secuestrar. Hay un caso desde la perspectiva judicial, que usted como experto abogado en derechos humanos, con una denuncia sobre la policía o sobre el Estado colombiano por esto. No, claro que sí, y se ha condenado al Estado colombiano por desaparición forzada por algunos tribunales y han sido repetidas las denuncias, aunque tengo que decir
que la inmensa mayoría de casos de desaparición forzada quedan en la más absoluta impunidad. Yo mismo, como abogado defensor de derechos humanos, he apoderado a familiares de personas desaparecidas, que incluso han sido desaparecidas con esta modalidad de ser subidos a vehículos sin identificación oficial y que después nunca más se vuelva a saber de ellos, pero que las investigaciones finalmente han arrojado claridad sobre los asuntos. Por eso me atrevo a hablar con fundamento de causa, con conocimiento pleno de que esto ha sido una práctica en el pasado y en algunos momentos de la historia más que en otros, y parece ser que en este momento el país vuelve a correr un riesgo enorme sobre desapariciones forzadas, y no quiere decir que no se estuvieran dando desapariciones forzadas. En Colombia la desaparición forzada no ha sido eliminada, pero que se estén haciendo este tipo de prácticas, digamos, a la luz pública, pues es extremadamente grave, y gracias a la intervención de los mismos estudiantes, de la ciudadanía, que tienen un ojo visor sobre estos desmanes de la fuerza pública, es que se logra a veces identificar a los responsables, y como en este caso quizás se haya evitado alguna desaparición forzada gracias a los gritos de la joven que fue subida violentamente o forzadamente al vehículo, y de las personas que le estaban rodeando, y a la reacción de las personas que le estaban rodeando. Gracias a ellos, pues se produjo la liberación de esta persona, que luego explica a la policía que fue por temor. Es que es una explicación absolutamente absurda, y si la deja libre uno dice, bueno, si hubiera sido el procedimiento tan legal, ¿por qué la dejan en libertad? Y lo que uno tendría que pensar es que, o por lo menos preguntarse, qué se pretendía hacer con esta joven. Pero repito, es demasiado peligroso y demasiado riesgoso, porque ese tipo de prácticas facilitan crímenes extremadamente graves como la desaparición forzada. Y antes de la desaparición forzada, también un modo en que han operado las fuerzas oscuras históricamente del Estado colombiano, el secuestro. Hay algunos que han dicho, esto lo que había inicialmente era un intento de secuestro. Pues una detención arbitraria, en primer lugar. Secuestro, tendríamos que analizar más despacio todos los detalles de la situación, pero evidentemente un riesgo enorme de que la persona llevada en esas condiciones sea desaparecida. Yo creo que las autoridades colombianas deben terminantemente decir y prohibir que se utilicen en vez de justificarlos, que se utilice ese tipo de vehículos para llevar personas detenidas. Alba, por último, esa es la reacción que le debe corresponder a un comandante, no justificar los comportamientos violatorios de derechos humanos de sus subalternos. Sí, doctor Villalba, me queda algo por preguntarle para despedirlo. ¿Se exige dentro de la agenda de los cientos o mejor miles de personas que se movilizan cada día en distintas partes de Colombia que se desmonte el SMAT? Nace en 1999, ahí está el balance, ahí están los resultados. Hoy en día, ¿para qué el SMAT? De hecho, cuando nace había un contexto muy distinto en Colombia. Existía la guerrilla más antigua del continente como eran las FARC. Hoy en día están desmovilizadas, haciendo oposición política por las vías legales. ¿Para qué el SMAT hoy en día? Hace varios años que nosotros venimos pidiendo el desmonte del SMAT. Yo puedo recordar, por ejemplo, el gran movimiento y paro campesino que hubo en 2013, y donde el SMAT mató a más de 10 personas, y esos crímenes están en la absoluta impunidad. Y desde entonces y desde antes venimos reclamando el desmonte del SMAT, incluso desde el mismo momento de su aparición en la vida del país, que entre otras cosas el SMAT no tendría razón ni siquiera de existir, aunque persistiera el conflicto con las FARC, dado que la policía no sería la que está llamada a confrontar militarmente a las guerrillas, porque su función constitucional sería otra. Pero definitivamente el desmonte del SMAT sí es una petición social, y es una petición de un grueso número de organizaciones defensoras de derechos humanos, dado que no está prestando ninguna utilidad a la sociedad, y como hemos podido ver en los videos durante estas 3 semanas de paro, lo que ha hecho es hacer provocaciones de lanzar gases lacrimógenos o armas que llaman no letales, pero que efectivamente son letales, como quedó demostrado con la muerte de Dylan Cruz, donde
para mí, sencillamente, esas armas son de carácter letal y que también deben ser prohibidas. Y son las acciones que deben tomar las autoridades, pero desgraciadamente aquí las autoridades superiores definitivamente están conniviendo y estando de acuerdo, digamos, en una perfecta complicidad con el comportamiento de ese escuadrón antidisturbios que, repito, estamos reclamando su disolución. ¿Qué tanto temor ha generado y qué tanto quiebre además genera, producto mismo de ese temor y de ese nivel de represión entre la sociedad colombiana y el Estado colombiano? Doctor Villalba, gracias por ese análisis. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, día de acusación contra el exministro de Interior Andrés Chadwick en el Senado. Ya hay una votación, se le ha señalado de haber infringido la Constitución y de omitir medidas para detener violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Qué significa para Chadwick, qué significa para el establishment político esta decisión que ha tomado esta noche el Congreso, particularmente el Senado? ¿Qué pasa con la acusación al presidente Piñera? Vamos a revisarlo y analizarlo al volver en El Noticia. En Noticia Chile, el Senado encuentra culpable a Andrés Chadwick con 23 votos a favor, 18 en contra. Se aprobó la acusación contra el exministro de Interior de Sebastián Piñera. Chadwick, en todo caso, solo enfrentará un castigo político y no responsabilidades penales. Detalles a continuación. Este miércoles el Congreso de Chile aprobó la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick por violación de derechos humanos. La acusación también lo responsabiliza de la afectación de derechos constitucionales no contemplados en los estados de emergencia. Todo esto en medio del estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre contra las políticas neoliberales del presidente Sebastián Piñera. En la sesión que se extendió durante horas, desfilaron acusaciones y defensas a favor de Andrés Chadwick. El senador David Sandoval del Partido Unión Democrática Independiente defendió al exministro. Respecto del mérito de esta acusación, en relación a los aspectos que se ponen en duda, omitir deliberadamente el dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza y la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile y los cuerpos de seguridad de Estado en el contexto de la manifestación social reciente. Creemos realmente, si queremos ponerlo en la disyuntiva de las decisiones responsables a lo cual el senador Lago nos convocaba, amerita que el exministro Andrés Chadwick actuó de manera deliberada en no instruir expresamente a las policías respecto de su quehacer y de su conducta. La senadora Isabel Allende, del Partido Socialista, dio su voto a favor de la acusación contra el exministro y se refirió al delicado historial en materia de derechos humanos. Para tener una democracia sólida es esencial que se respeten y se garanticen plenamente los derechos humanos, sobre todo en nuestro país, que tiene una historia dolorosa y sensible en esta materia, que aún tenemos capítulos pendientes en lo que se refiere a verdad, justicia y reparación. Aún tenemos familiares que buscan la respuesta para saber qué ha pasado con los cuerpos de su familia, qué ha pasado con aquellos que los hicieron desaparecer. Que aún tenemos gente que postula el negacionismo y que intenta negar lo que ha sido nuestra historia dolorosa pasada. Por eso mismo, para que esto ocurra, tiene que sancionarse a los responsables que, ya sea por su acción u omisión, hayan incidido en estas vulneraciones. Este escenario se da en medio de jornadas de protestas y brutal represión por parte de la fuerza policial. Uno de los casos más recientes es de una joven de 15 años impactada en la cara por una bomba lacrimógena de Carabineros.
Una violación de derechos más que se suma a las cifras que son alarmantes. Y precisamente vamos de inmediato a preguntarle a nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Paola Dragni, qué pasa con esta jovencita de 15 años que se debate entre la vida y la muerte. Paola, ¿cómo estás? Adelante. ¿Cómo estás, Tatiana? Seguimos justamente en la exposta central. Hasta acá han venido distintos dirigentes, personas que vienen desde la Plaza Dignidad, porque la represión que hubo hace algunos momentos fue, como ya está siendo lamentablemente habitual, impresionante. Llegan hasta acá, vienen a dejar sus velas en esta velatón que está desde las 6 de la tarde aquí en el frontis de la exposta central. Esta chica ha tenido un daño importante producto del impacto de esta bomba lacrimógena, y esa es justamente, Tatiana, la pregunta que uno se hace. Andrés Chadwick estuvo a cargo del Ministerio del Interior entre el 18 de octubre, cuando comienza este llamado estallido social, y el 28 de octubre, cuando finalmente el presidente Sebastián Piñera y su primo, hay que recordar que Andrés Chadwick, su segundo apellido es Piñera, acepta esta renuncia y pone al joven Gonzalo Blumen a cargo del Ministerio del Interior. La represión continuó, incluso se agudizó. Hay que recordar que casos como el de esta chica que está acá, Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, son no bajo el ordenamiento de Andrés Chadwick, sino de Gonzalo Blumen. Por tanto, es una acusación que le va a impedir a Andrés Chadwick ejercer cargos públicos durante los 5 años a partir de que se declare esta inhabilidad. Pero van a haber más responsabilidades políticas por todas estas víctimas. Estamos con Fernanda, ella es una de las personas que organizó esta velatón, y queremos conocer de su propia boca el por qué están acá, esta necesidad de seguir expresando para que lo sepa Latinoamérica a través de las pantallas de Telesur. Buenas noches. Como Comité de Niñez de la Coordinadora Feminista 8M, convocamos a esta velatón para acompañar a la niña de 15 años que ayer, en el contexto de las movilizaciones por el Día Conmemorativo de los Derechos Humanos, fue gravemente herida producto de una lacrimógena. Nosotras consideramos que eso es terrorismo de Estado, y en este marco no pudimos no hacernos presentes en acompañarla. Además, hay que decir, Tatiana, que son muchos los niños y jóvenes que están sufriendo estas agresiones, porque son los que están en las calles. De hecho, fueron quienes empezaron esto el 18 de octubre, el 17, más bien saltando los torniquetes. ¿Ustedes tienen conocimiento de que son muchos los menores que están siendo agredidos por la policía? Sí, son muchos, y más encima tenemos que decir que la violación de los derechos a los niños, niñas y jóvenes ha sido sistemática. No podemos en esto olvidar a los niños en Hualmapu, que están recibiendo terrorismo de Estado hace ya bastantes años. Como comité abogamos por la participación política de niñas y jóvenes, y no puede ser que una niña que sale a manifestarse en su legítimo derecho termine en riesgo vital. Eso. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a dejar acá, Fernanda, y quiero mostrarte antes de terminar cómo las velas continúan aquí en el frontis de la exposta central. No hay versiones oficiales hasta ahora del estado de esta chica, ni siquiera se conocen sus iniciales. Se ha resguardado la identidad de su familia y también de ella, porque es una situación en extremo dolorosa, que además los medios nacionales no han tratado probablemente de la forma que debiera, porque cuando se discute en el Senado esta acusación constitucional en contra del ex ministro Andrés Chadwick, ella agoniza en este lugar. Entonces, la pregunta sobre la violación a los derechos humanos no debiera limitarse solamente a la inhabilidad del ex ministro, sino de lo que está pasando ahora, en estos exactos momentos. Tatiana. En la figura de Andrés Chadwick, hay que revisarlo políticamente, pero en todo su contexto como debe ser. Gracias, Paola, buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Ruz, él es sociólogo, analista internacional y periodista, nos acompaña también desde Santiago. Gustavo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, estoy a sus órdenes en todo lo que pueda ser útil. Muchas gracias. Políticamente, ¿cuál es tu apreciación de lo sucedido hoy en el Senado? ¿Se vota a favor de la acusación, desde la visión política, de una figura siempre de la política tradicional del país y ha acompañado a Piñera en todos sus gobiernos, que ha estado allí en el poder político como Andrés Chadwick? Sí, tiene toda la razón usted. Este es un mecanismo de la superestructura institucional, vale decir, mientras en las últimas 6 semanas ha habido millones de personas dentro y fuera del país
que han hecho un emplazamiento para el cambio del sistema político, del sistema económico, del sistema militar, del sistema judicial. Esta explosión social tiene un sentido profundamente de refundación republicana. Aquí se nos presenta una coyuntura que implica que por 23 votos a 18, un sector del Parlamento, más bien dicho, acusa al ex ministro Chadwick. Las consecuencias prácticas de esto son ínfimas, porque el señor Chadwick no tiene ningún problema en estar 5 años sin tener un puesto público, por cuanto es una familia multimillonaria, dueña de empresas transnacionales o con altos gerentes de las empresas transnacionales, y porque la composición del Senado actual no son 23 de izquierda y 18 de derecha, como pudiera deducirse en la opinión pública internacional. Entre los que votaron la acusación en contra del ministro Chadwick está, por ejemplo, el señor José Miguel Insulza, que hace pocas semanas decía en la televisión que en Chile las Fuerzas Armadas se mandan solas. Es decir, estamos en presencia del mismo Senado que en la comisión, con el voto del señor Insulza, aprobó el TPP, el Tratado Transpacífico, que significa negar la soberanía chilena en materia de economía, cultura, porque no es un solo tratado económico y comercial, sino que también es político. De manera que yo desdramatizaría el alcance de esta acusación, toda vez que ya en las próximas horas va a entrar a trámite otra acusación, esta vez contra el propio presidente Piñera. Es decir, esta es la arena, la cancha chica, este es el escenario cupular en que moros y cristianos, digamos, y Montescos y Capuleto ajustan cuentas, pero a la hora de defender el modelo económico, la influencia del capital extranjero y la impunidad para las Fuerzas Armadas, ese antagonismo entre un supuesto sector de gobierno y un supuesto sector de oposición desaparece, porque ahí opera un partido transversal, opera un partido que tiene profundas coincidencias en mantener el modelo económico y el rol de Chile como peón de la política internacional de los Estados Unidos. Sí, Gustavo, en todo caso, del grupo, sí, ahora del grupo de Lima y también los creadores de Prosur, que ahora no se sabe de qué va este llamado bloque de Prosur, para que ya no sea UNASUR sino Prosur. Ahora, volviendo al tema de la acusación, en todo caso hay que ver que hay algunos propios también miembros que representan sectores de la política tradicional, de aquellos llamados partidos de la concertación, que le han dado la espalda a Chadwick. Bueno, efectivamente, hay sectores que durante 29 años han hecho una especie de cogobierno, como le hablaba recién hace algunos segundos, han sido parte de un partido transversal donde se confunden los nombres de Chadwick, Viera Gallo, Vitar, Ricardo Lagos, y hacen acciones en el marco de una economía neocolonial, de un Chile totalmente sometido a empresas extranjeras. Más de un 70% de la economía del Producto Interno Bruto está en mano extranjera. Pero eso no quita que en un asunto puntual como es acusar a un ministro que ya no está en funciones, que no ejerce un rol gravitante en la política, ahí pueden sancionarlo. Pero no olvide usted que pronto viene una acusación contra Piñera, y ahí yo me atrevería a decir que muchos de los que votaron contra Chadwick no van a votar contra Piñera. Por la observación del modelo económico, del modelo institucional, de la actual legalidad chilena, de la actual constitución pinochetista, esa es una cuestión en la que tanto parlamentarios de gobierno como parlamentarios de oposición, salvo honrosas excepciones, sí están de acuerdo. Lo importante es que los árboles no nos impidan ver el bosque.
Lo de fondo que hay en Chile es una rebelión social de Arica a Magallanes, hasta los pueblos más chiquitos hay una gran efervescencia. Yo vengo llegando hace pocas horas del sur de 9 ciudades del sur, y hasta en los pueblitos más chiquitos hay gente en las calles a esta hora que hace barricadas, que toca las cacerolas de manera pacífica, pero de manera muy beligerante. Ese es el Chile que se ha movilizado, un estallido social como se le ha conocido, que cumple 55 días. Gustavo, aquí hay algo importante para destacar. Creo que me escuchas y estamos ahora por el contacto telefónico. Y tiene que ver con precisamente lo que viene. Es la acusación al presidente Piñera, que vienen varias. Como representante del Estado, debería entonces, si te entiendo, centrarse todo ahora sobre esa acusación. Como representante de un Estado represor, en este caso, ahí están las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, bueno, en eso cualquier persona objetiva puede sumar la cantidad de asesinatos, la cantidad de personas que perdieron la vista, la cantidad de niñas y niños violados y sodomizados en las comisarías, la cantidad de gente que ha ido en situaciones de emergencia en los hospitales, con las costillas quebradas, con tic cerrado, y en realidad la violencia es la misma que había en la época de Pinochet. La policía chilena ahora se adiestra en una base norteamericana que está a pocos kilómetros de Santiago, en el Fuerte Aguayo, en Concón, y bueno, ahí se le enseña a reprimir sin matar, pero parece que son malos alumnos porque por lo menos llevan más de 20 asesinatos en este periodo, más los que había habido antes en los gobiernos anteriores después de Pinochet. De manera que el cuadro no ha cambiado en el sentido que la naturaleza del Estado represivo continúa después de Pinochet y estos últimos 29 años. Y por otro lado, el gobierno inicia una contraofensiva para que las marchas multitudinarias se desactiven, para que los estudiantes vuelvan a sus tareas habituales, para que no haya más marchas en el centro de la capital y en las principales regiones, y para eso lanzan una maniobra política que promete cambiar la Constitución, pero a través de mecanismos que dan garantía que no va a cambiar nada de fondo. Esto se hizo con gran espectacularidad, con mucha parafernalia, es decir, por todos los canales de televisión, se anunció que habría un cambio constitucional, pero analizando en detalle la propuesta que ellos han hecho, que todavía no se concreta, por cierto, porque requiere un quórum muy alto en el Parlamento, es una propuesta continuista que no amplía el modelo económico y la supremacía de la oligarquía. De hecho, esa es una de las razones fundamentales por las que siguen millones y millones de chilenos movilizados. Gustavo, un placer, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver vamos a otra nación de nuestra América Latina, Es Noticia Bolivia. El gobierno de facto advierte que en la región del Chapare podría no haber elecciones por falta, escuchen esto, de democracia. Lo dice el gobierno de facto. Recordemos que en esta región se encuentra una de las más poderosas organizaciones indígenas y campesinas del país. Veremos lo que hay detrás de esta advertencia en Es Noticia, ya venimos. Y se hicieron multimillonarios gracias a la explotación del territorio mapuche, en la tierra de nuestra madre, la Ñuque, y difícilmente tú puedes explotar a tu madre. Se hizo entrega de 2.500 hectáreas. Con esta ceremonia terminaban 76 años de disputa territorial. La única herramienta que tiene el pobre es movilizarse. Domingo, solo por Telesur.
En Noticia Bolivia, el gobierno de facto planea la realización de elecciones, pero con sus propias condiciones. El ministro de Gobierno de facto anuncia que en el Chapare no habrá comicios, al considerar que en esa zona del país no hay democracia. Detalles a continuación. Durante una rueda de prensa, el ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, advirtió a los cocaleros de Cochabamba que la policía debe ingresar al Chapare para restablecer el Estado de Derecho en esa zona. Nos preocupa la situación del Chapare. No podemos seguir permitiendo un Chapare sin policías. Hasta ahora hemos optado por el diálogo y por el respeto de los acuerdos firmados, pero la policía tiene que reingresar al Chapare porque el Estado de Derecho debe estar en absolutamente todos los rincones de nuestra patria. Murillo aseguró que si los dirigentes de los sindicatos no facilitan la tranquilidad en las localidades, no habrá elecciones. Agentes de los sindicatos no facilitan y no tranquilizan a los más radicales, a los narcoterroristas que están incrustados en algunos sindicatos, esto va a generar un problema grave. No van a poder haber elecciones en esos lugares. El Chapare es una de las 16 provincias que conforman el departamento de Cochabamba. Desde el siglo XX, esta provincia es muy conocida, ya que en su territorio se cultiva la hoja de coca con fines medicinales, culturales e industriales. En esta provincia existe uno de los movimientos mejor organizados del país, las 6 federaciones de cocaleros del trópico, de donde proviene Evo Morales como su principal líder. Después de Morales, el más reconocido dirigente de las 6 federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba es Andrónico Rodríguez. Este joven indígena y politólogo es actualmente su vicepresidente. En medio del golpe de Estado, Rodríguez ha sido uno de los líderes sociales más perseguidos. Como rechazo al golpe de Estado, desde el Chapare han salido masivas movilizaciones hacia la ciudad de Cochabamba en exigencia de la restitución del Estado de Derecho. Esta región también ha puesto los muertos estatales. El pasado 19 de noviembre, en Sencata, una de las zonas de la ciudad del Alto, fue escenario de la represión policial en contra de los manifestantes, dejando a más de 40 heridos y 9 fallecidos. Allí los hechos, además de Sencata, importante recordar también otro punto de masacre de violencia estatal por parte de Ejército y Policía, como se acaba precisamente ahí en Cochabamba. Vamos con el análisis, para ello nos acompaña Boris Ríos, sociólogo, escritor e investigador, nos acompaña desde Cochabamba. Boris, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar en la señal de Telesur, vetada por el gobierno de facto en Bolivia. Muchas gracias. A propósito, Boris, del gobierno de facto, ¿qué hay detrás de la advertencia que hace el ministro de Gobierno de facto de la posibilidad de que no se realicen elecciones en la región del Chapare? Después de 35 años en Bolivia, donde hemos tenido una democracia, digamos, que ha ido madurando, debido a que casi más de la mitad de esta democracia en estos 35 años ha sido llamada la democracia neoliberal, donde han existido muchos pactos políticos, un grupo de poder que se ha hecho del poder bajo un programa, el programa del neoliberalismo. La revolución democrática cultural empezó a avanzar hacia nuevos procesos democráticos en los que se han incluido sobre todo a las organizaciones y movimientos indígenas originarios campesinos. En ese sentido, las reivindicaciones que han tenido estos sectores en estos 13 años, casi 14 años de gobierno del presidente Evo Morales, han sido muy importantes. La relación que había entre las organizaciones sociales y el Estado era muy importante. Sucede que en el golpe de Estado ha existido un amotinamiento de las fuerzas policiales que han violado la constitución política del Estado, las normativas vigentes, al no cumplir el mandato constitucional que tenían de proteger a las entidades públicas y a los servidores públicos. Ustedes, los periodistas de Telesur, saben de que muchos de los dirigentes políticos del movimiento al socialismo, muchos de los representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tuvieron que sufrir el acoso tanto a sus personas como a sus propias familias. Es el caso del diputado Borda, a quien el hermano tuvo que sufrir en carne propia una barbarie para obligarlo a renunciar. En ese marco, debido a que la policía no ha podido dar el resguardo necesario,
muchos sectores sociales se han sentido terriblemente ofendidos cuando también la policía ha sido quien ha quitado de las instituciones públicas e incluso en algunos medios de comunicación y redes sociales el símbolo indígena originario de articulación tanto de Occidente como de Oriente, que es la huipala. La han sacado las instituciones públicas, la han quemado, la han cortado de sus uniformes y esto ha producido una reacción muy fuerte. Debido a eso, en muchos lugares la policía ha tenido que replegarse a otros lugares porque la gente obviamente no se siente segura y se siente muy ofendida por el actuar de la policía. Lo que hace ahora el ministro Murillo del gobierno de facto es hacer una renovación de un viejo discurso en el que trata de encontrar un enemigo interno. Antes eran los grupos revolucionarios, los grupos guerrilleros, y hoy es, como él llama, los narcoterroristas, los sediciosos, etcétera, en una clara y cercana alusión a lo que es la doctrina de la seguridad nacional. Murillo obviamente acaba de dar una declaración que está totalmente fuera de lugar. Nadie en un país democrático puede quitarle el derecho a votar a otra persona. Lo que él está haciendo es demostrar en su discurso que estamos viviendo en una total dictadura. Fíjese usted qué paradójico que él habla del Estado de Derecho y que por eso tomarían la decisión en caso tal de que no entre la policía. Para ir un poco más a fondo y mirando hacia atrás, bien nos has contado la situación de coyuntura de lo que ha significado todo este golpe de Estado. El Chapare plantea una fuerza política importante y en ese sentido también fuerza política en términos de votos para el movimiento al socialismo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Intentan comenzar a bloquear, a golpear al MAS? Miren, el golpe de Estado lo que ha demostrado es algunas debilidades estructurales del movimiento al socialismo, del instrumento político por la soberanía de los pueblos, debido a que muchas de sus direcciones no han estado a la altura del momento histórico. Sin embargo, las organizaciones de base, la base, sigue siendo la fuerza más importante del movimiento al socialismo que ha articulado la resistencia, de abajo hacia arriba. Y esa es una característica muy importante porque pese a todo el odio, pese a toda la hazaña, pese a las balas de militares frente a la gente, la reestructuración, al parecer, del movimiento al socialismo es muy importante. Entonces, sigue siendo una fuerza democrática, electoralmente hablando, importante. Lo que trata de hacer el gobierno de facto en este sentido es eliminar a un opositor que probablemente gane las elecciones con una votación todavía mayor de la elección robada por la OEA este 20 de octubre del 2019. Y allí me queda algo además por preguntarte. Si hablamos en términos de candidaturas presidenciales de esta región de Cochabamba, de esta región del Chapare, ¿habría un candidato presidencial del movimiento al socialismo? La fortaleza del movimiento al socialismo es que las bases sociales articuladas de abajo hacia arriba han reestructurado nuevamente una fuerza política impresionante. Los candidatos que van a salir en los próximos eventos que tenga el movimiento al socialismo son muy importantes. Se han nombrado varios nombres, entre ellos está obviamente el dirigente Andrónico Rodríguez, quien el Chapare, pero significa o haya significado este momento tampoco una forma de sedición. Lo que se está haciendo es que las organizaciones y movimientos sociales, en su forma de articulación, puedan llevar adelante sus reivindicaciones. ¿Tienen posibilidad de tener un candidato? Pues claro que sí. Andrónico Rodríguez es un candidato viable para estas elecciones, es un hombre joven, es un hombre con una formación académica, es además representante de una de las organizaciones políticas y sociales más importantes de nuestro país. Veremos lo que sucede, porque todo esto evidentemente es anormal cuando estamos hablando de un golpe de Estado que avanza. Muchísimas gracias, Boris, por ese análisis. Buenas noches. Bueno, han surgido muchas organizaciones. También en Cochabamba hay una organización que ha hecho la resistencia, la Coordinadora Popular, que pueden hacer de este momento un momento político y electoral muy importante. Esperemos recuperar la democracia. La ayuda internacional es muy importante. Que así sea. Muchísimas gracias, Boris. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.